Hola, estamos haciendo una continuación de las funciones trigonométricas. Funciones en este caso de 30, 45 y 60, que son importantes y fáciles de recordar y que nos van a permitir saber en qué consisten estas funciones, qué representan, cómo son. ¿Mm? Bien, sigamos, mire, temario. El temario es con respecto a estas funciones, o sea, el seno, coseno, tangente de 30. Aquí eh, se pretende deducir esto, ¿m? Deducir las funciones también, pero de 60 grados y de 45. Luego partiremos con las que siguen, cotangente, secante, cosecante de 45, la cotangente, secante y cosecante de 30, y por último la función cotangente, secante y cosecante de 60. Bueno, pero antes de empezar esa situación, vamos a chequear un poquito qué es lo que es el seno de 0 grados y el seno de 90 grados, ¿m? Como comentario. Entonces, primero vamos a suponer una circunferencia que está centrada en el origen y que tiene radio 1. ¿Eh? Y que la ecuación de ella es el x cuadrado más y cuadrado igual a 1. En este caso, vamos a tener aquí el origen, ahí está, sistema. Ahí lo puse para ir acostumbrándonos, ¿no? Y aquí tenemos la circunferencia. Esa circunferencia tiene radio 1. Vamos a colocar un punto aquí en el primer cuadrante, que en este caso ese punto sería de coordenadas x e y. Luego podríamos unir, como aquí dice, el origen con el punto P, formando el segmento OP. ¿Ve? Ahí, formando el segmento OP. Y en este caso, ese segmento OP, ¿te fijas? Es el radio, porque al principio lo dijimos aquí, ahí una circunferencia de radio 1, es el radio, y por lo tanto vale una unidad. Vamos a proyectar este punto sobre el eje X. Recordemos que las proyecciones, que es de un punto sobre una recta, se hace en forma perpendicular. Entonces, ahí está la proyección, ¿eh? Perpendicular. Por lo tanto, se va a formar un triángulo que aquí lo vamos a colocar. Es el triángulo OAP. OAP, ahí está el triángulo. Triángulo rectángulo. ¿Sabes? Vamos a recordar la definición del seno. Aquí vamos a colocar nuestro ángulo, el ángulo alfa. Entonces, el seno de alfa, recuerden, el seno de alfa, la definición decía, es la razón o es el cociente entre el cateto opuesto, que sería AP, sobre la hipotenusa, que en este caso es OP. Aquí tendríamos, ¿eh? Seno de alfa AP sobre OP. Pero cosa interesante e importante, si el seno del alfa, ¿eh? Aquí va a ser AP igual a 1, entonces AP sobre 1 es AP. ¿Qué parte interesante tiene esto? Fíjese bien, mire. Ocurre que podemos proyectar ahora el punto sobre el eje Y, formándose así una figura rectangular o un paralelogramo, podríamos llamarlo, y sabemos que sobre estos paralelogramos los lados opuestos son paralelos, por eso se llaman paralelogramos, y además son iguales. Vamos a colocarle ahí un valor B, y entonces aquí el AP resulta ser igual a OB.
Ahora, ¿qué gracia tiene eso? Muy simple. Aquí nos está indicando que el valor, porque aquí dijimos seno de alfa es igual a P. Y por lo tanto, medir AP o medir OB es lo mismo. Y lo único que es interesante, nos dice, el seno se mide sobre el eje X. Perdón, sobre el eje Y. ¿Eh? Sobre el eje Y. Ahí está. Y sobre ese eje se mide. Bueno, pero tenemos una circunferencia que mide radio 1. 1. Eso significa que si el ángulo, ¿se fija? Luego podemos decir de que AP es igual a OB y es igual al seno de alfa. O sea, este segmento chiquito que está aquí es el seno de alfa. Y es importante saber, imagínense ustedes que este ángulo es 0. O sea, estamos aquí. Cuando se proyecta, el seno de 0 es 0. Tendríamos eso. Y si el ángulo mide 90 grados, la proyección es el mismo punto ahí, por lo tanto sería todo este valor, el seno, valdría 1. ¿Ah? Ahí está la función de 0 y 90. Bueno, más adelante estas cosas se van a ampliar. Bien, veamos. Observemos la figura adjunta, esta que está aquí. Esta no va a ser interesante. Mire, si aquí vamos a observar una figura. Tenemos la circunferencia. Vamos a colocar un punto. Este forma un ángulo. Cuando se une el origen con el punto, forma un ángulo. Y ese ángulo, vamos a suponer de que mide 30 grados. ¿Se fija? 30 grados. Ese es el ángulo, 30 grados. Aquí tenemos el punto P. Más o menos 30 grados, porque aquí estaría el otro que sería 60 y aquí tendríamos otro que sería 90. Esta es la tercera parte, 30 grados. Pero ¿cuál es el chiste de este? Mire, el chiste es que nosotros vamos a tratar de este punto proyectarlo acá. O sea, vamos a girar el segmento OP sobre el eje X. Y entonces va a aparecer aquí. ¿Se fija? Ahí. Y luego este angulito también va a medir 30 grados. ¿Ves? Este mide 30. Bueno, este de acá mide 60 y este mide 60. ¿Por qué mide 60 este? Porque si este ángulo mide 30, aquí tengo un triángulo rectángulo, ahí, ¿se fijan? Ese es un triángulo rectángulo. Y los ángulos agudos del triángulo rectángulo suman 90 grados, por lo tanto este mide 60. Entonces, al hacer esto, ahí le vamos a colocar, aquí tenemos el triángulo OVP, ahí, este vendría a ser el A, el triángulo OAP, y podemos, lo que habíamos dicho, se gira sobre el eje X y se da prueba a este triángulo. Ahora, ¿qué importancia tiene este triángulo? Que es equilátero. ¿Cómo sabemos que es equilátero? Claro, equilátero. Porque tiene sus triángulos iguales. Este de acá vale, ese es 30, 30 son 60. 60, 60. Los triángulos iguales, por lo tanto, es un triángulo equilátero. Además, el OP es igual al OB. Es igual al OB. Y luego,
eso vale 1. Y PV es igual a OB, porque es equilátero, al OB-PV, al OP. Por lo tanto, PV también vale 1. Y la A, ahí donde viene la parte interesante. Recuerde que esta fue una proyección y cae en forma perpendicular, por lo tanto, OA es la altura. Si la altura cae en el punto medio, fantástico. Eso es en el triángulo equilátero. Entonces, vamos a tener de que OB, OP y PV, 1. Bueno, ¿cuál es el chiste de todo esto? El A, estamos diciendo, es el punto medio del lado PV. Por lo tanto, PV, podríamos decir de que PV es igual a el AP más AB. Claro, todo segmento. Pero AP es igual a AB, son iguales. Por lo tanto, si son iguales, entonces a mí me interesa el valor de AP. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces tendríamos que PV es igual a 2 veces AP. Y si es 2 veces AP, entonces AP es igual a PV medio, porque vamos a despejar. Y como PV vale 1, entonces AP es igual a 1 medio. Dale. Listo. Ya tengo la hipotenusa que vale 1. Tengo el AP que vale 1 medio. Me falta el OA. Y aquí aparece el teorema de Pitágoras. ¿Cómo la ven? Teorema de Pitágoras. Y me dice, en este triangulito, entonces voy a tener que OA, en este caso, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y ahí tendríamos OA al cuadrado más AP al cuadrado igual OP cuadrado. ¿Qué es lo que voy a buscar? El valor de OA. Por lo tanto, lo despejamos. OA va a ser la raíz cuadrada de OP cuadrado menos AP cuadrado. Pero OP vale 1 y AP vale 1 medio. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de 1 menos 1 cuarto. Y 1 menos 1 cuarto es 3 cuartos. Por lo tanto, OA es igual a 1 medio raíz de 3. Ahí tengo el valor de OA. ¿Cómo les parece? Fantástico. Bueno, esto, como podríamos decir, es como la introducción a lo que vamos a ver después más adelante. Veamos. Valores de la función seno, coseno y tangente de 30 grados. Mire, de la figura anterior a todo lo que hicimos, ahí estaba, ¿se fija? Llegamos a la conclusión. En este caso, esta es una circunferencia de radio 1, por lo tanto, OP vale 1, AP vale 1 medio y OA 1 medio raíz de 3. Y este angulito era de 30 grados, por lo tanto, el complemento, acuérdense que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Entonces este otro mide 60. Bueno, tendríamos OP vale 1, OA vale 1 medio raíz de 3 y AP vale 1 medio. Ahí aparece. ¿Se fija? La magia, ya. Entonces, vayamos. El seno de 30. Estamos hablando de este ángulo. El seno de 30. ¿Cómo se define? Cateto opuesto. AP. Ahí está. Sobre la hipotenusa. OP. ¿Listo? Eso significa que el seno de 30 es igual a 1 medio sobre 1. 1 medio sobre 1. Resultado, 1 medio. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 30? Vale 1 medio. Esa es la historia. Vale 1 medio. Veamos
la otra función, coseno de 30. ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente, OA, sobre la hipotenusa, OP. Por lo tanto, me va a quedar coseno de 30 va a ser igual a 1/2 raíz de 3 sobre 1. 1/2 raíz de 3 sobre 1. Y 1/2 raíz de 3 sobre 1, entonces el coseno de 30 va a ser igual a 1/2 de la raíz de 3. 1/2 de la raíz de 3. Ahora, la tangente es cateto opuesto, AP, sobre el cateto adyacente, OA. Es importante. Luego, la tangente será AP vale 1/2. OA es 1/2 raíz de 3. Entonces me va a quedar 1/2 sobre 1/2 de la raíz de 3. Ahí está. Se va a cancelar 1/2 y resulta ser que la tangente es igual a 1 sobre la raíz de 3. Aquí se puede racionalizar y nos estaría quedando 1/3 de la raíz de 3. Es lo mismo. ¿Lo vi? Esa es la historia. O sea, uno tiene que aprenderse estas cositas. Son simples, fáciles, ayudan mucho a futuro. ¿Ya? Veamos el seno, coseno y tangente de 60 grados. Estábamos el de 30, ahora vamos al de 60. Apoyándonos en la figura anterior, porque aquí teníamos OP vale 1, OA es 1/2, raíz de 3, y el AP vale 1/2, entonces tenemos eso, y aquí sacamos las de 30, aquí tendríamos las de 60. ¿Cómo se define el seno de 60? El seno se va a definir cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Lo ven? Entonces me quedaría OA sobre OP. El seno OA sobre OP. ¿Cuánto vale OA? OA vale 1/2 raíz de 3 y OP vale 1. Entonces vamos a tener que el seno de 60 es igual a 1/2 raíz de 3 sobre 1. Y eso es 1/2 raíz de 3. ¿Se ve? Así. El coseno, estamos aquí en el ángulo de 60. ¿Cómo se define? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, sería AP sobre OP. AP sobre OP. ¿Cuánto vale AP? Vale 1/2 sobre 1. Entonces el coseno me va a quedar 1/2 sobre 1. Arreglamos. Resultado, coseno de 60, 1/2. La tangente va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, sería OA sobre AP. Tangente de 60, OA sobre AP. Y entonces tendríamos 1/2 de la raíz de 3 sobre 1/2. Ahí, simplificamos 1/2 y tendríamos que la tangente de 60 es igual a la raíz de 3. ¿Se fija? Buena. Buena. Bien. Siguiendo con esta, vamos a ver las tres funciones principales, por eso que las puse así, las principales, de 45. ¿Qué va a pasar? Aquí, fijándonos en esta figura, 45 grados. Mire, este ángulo mide 45. Este, como son complementarios, también va a medir 45. Por lo tanto, el triángulo OAP es un triángulo isósceles. Si es isósceles, los lados, en este caso, que forman el ángulo recto, serían los catetos. Y en este caso serían iguales. O sea, es decir, OA es igual a AP. Veamos. Entonces, OA es igual a P. ¿Qué? ¿Ve? Ahí está la cosa. Por otra parte,
tenemos que, ahí entramos, vamos a calcular ahora cuánto valen esos lados. ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo. Aplicando Pitágoras, tendríamos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y entonces, me quedaría así, dado que OA es igual a AP. Entonces va a ser OA cuadrado más OA cuadrado. Y eso es 2 veces OA cuadrado, pero OP vale 1. Al cuadrado es 1. Entonces, OA es igual a la raíz cuadrada de 1/2. O es lo mismo decir 1/2 de la raíz de 2. Por tanto, OP vale 1. OA, 1/2 de raíz de 2. AP, 1/2 de raíz de 2. Es lo que aparece aquí en la figura. ¿Se fija? Lo hicimos simultáneo. ¿Cómo le parece? Monstruosamente. Bien, ahora calculemos las funciones. El seno de 45, cateto opuesto, partido por el cateto, la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí. Y el cateto opuesto vale 1/2 raíz de 2. Y OP, que es la hipotenusa, vale 1. Entonces me quedaría 1/2 raíz de 2. Rapidito, rapidito. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente, la hipotenusa. Cateto adyacente vale 1/2 raíz de 2 sobre 1. Por lo tanto, el coseno va a ser 1/2 raíz de 2. Son iguales. Y la tangente se define como cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y por lo tanto, como son iguales eso, entonces me queda que la tangente de 45 vale 1. Complicado, ¿eh? Son como ejercicios estas cuestiones. Cero. Ya. Ahora vamos a sacar las funciones restantes, que es la cotangente, secante y cosecante de 45. Tenemos aquí el triangulito que ya hicimos los cálculos, vamos a aprovechar. Este es un triángulo isósceles. OA es igual a P, valen 1/2 raíz de 2 cada uno, y la hipotenusa vale 1, porque es el radio de la circunferencia. Por lo tanto, esos valores que sacamos de aquí de la figura los vamos a colocar aquí y tendríamos ahora que la cotangente de 45 es ¿qué cosa? Es cateto, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y en este caso, como son iguales, se van a simplificar, el resultado vale 1. ¿Va? Ya. La secante. ¿Qué es la secante? Es la hipotenusa, que sería OP, sobre el cateto adyacente, que sería OA. Por lo tanto, aquí me va a quedar, la secante va a ser 1 partido por 1/2 de la raíz de 2. Luego esto se racionaliza y me dice que la secante es raíz de 2. ¿Qué hubo? Ahí estamos. Bien. La cosecante, ¿cómo se define? Hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y me va a quedar 1 sobre 1/2 de la raíz de 2. Este 2 va a pasar aquí arriba, multiplicar ahí, y me quedaría 2 partido por la raíz de 2. Y por lo tanto la cosecante vale raíz de 2. ¿Se fija? Una cuestión simple, fácil. Esto es como un ejercicio numérico que se puede hacer. Así que, muy fácil. Vayamos a la cotangente secante y cosecante de 30 grados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rescatar la figura que ya habíamos visto por ahí.
¿Y qué era esta? ¿Se fija? Era esta. Ahí teníamos 30 grados. Este lado es submedio raíz de 3. Este es submedio. Y aquí tendríamos que la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a calcular? La cotangente. ¿Qué es la cotangente? Es el cateto adyacente, OA, sobre el cateto opuesto. Listo. OA sobre AP. OA vale 1/2 raíz de 3 y AP vale 1/2. Se va a cancelar y me quedaría que en este caso la cotangente de 30 es igual a la raíz de 3. ¿Ven? La secante de 30. ¿Qué es la secante? La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Es decir, me quedaría OP sobre OA. Luego, si es OP sobre OA, me quedaría 1 sobre 1/2 la raíz de 3. Ahí está. Este 2 que está aquí va a pasar aquí al numerador. Y entonces me quedaría que la secante de 30 sería 2 sobre la raíz de 3. Pero se puede racionalizar y quedaría 2 raíz o 2 tercios de la raíz de 3 o 2 raíz de 3 tercios. Es lo mismo. Ahí usted con su lapicito y su hojita puede hacer estos cálculos. ¿Eh? Y no diga que tan difícil, complicado. No, hágalo. Total, el video lo puede repetir varias veces. A propósito, si a usted le agradó este videíto, aunque no es tan... aquí estamos con cuestiones, es medio latero. Pero si usted ve que le agradó, póngale, me gusta. Ahora, si usted quiere recibir material o que se le avise que hay un material que está puesto flotando, suscríbase. Simple. ¿Eh? Es gratis. No hay que pagar. Es gratis. Ya. Y sobre todo que esta cuestión se avecina para ir repasando. Tendríamos entonces la cosecante. ¿Qué es la cosecante? Es el cateto, o en este caso la hipotenusa, sobre el cateto opuesto. La hipotenusa sobre el cateto opuesto. O sea, significa que va a ser OP sobre AP. En este caso eso vendría a ser 1 sobre 1/2. ¿Ves? Y aquí el 1 sobre 1/2 va a ser igual a 2. ¿Ves? Cosecante de 30 igual 2. Bueno, si usted se cansa de sacarlo con el lapicito y tiene una calculadora y dice, ay, voy a calcularlo aquí, voy a ver cómo está, bueno, revíselo, chequéelo y se va a ir dando cuenta que es la misma historia. Pero si no, de repente con los golpes la calculadora no empiezan a funcionar, se le agotaron las pilas, este es el último recurso, no se olvida nunca. Bien, vayamos entonces ahora a la cotangente secante y cosecante de 60 grados. Traigamos el mismo monito, pero ahora vamos a trabajar con respecto a ese ángulo, 60 grados. Y aquí tendríamos, ¿por qué? ¿Para qué vamos a calcular todo de nuevo si ya lo tenemos? Entonces 60 grados sería cotangente de 60, estamos aquí. Sería cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Es decir, AP sobre OA. ¿Ves? Entonces me quedaría 1/2 sobre 1/2 la raíz de 3. Ahí se cancelan los 1/2 y me queda 1 partido por la raíz de 3. La cotangente de 60. Ahí está. 1 partido por la raíz de 3. ¿Qué se puede racionalizar esto? Y quedaría 1/3 de la raíz de 3. Bien. Ahora vamos a calcular la secante. ¿La secante qué es?
es la hipotenusa, pero vamos a calcular la de 60 grados. La hipotenusa dividido por el cateto adyacente. Ese del de 60. Ese es el cateto adyacente del de 60. Porque más de alguno me está porfiando diciendo, no, ese es el opuesto. Del de 30. Estamos hablando de 60. Ah, ya. Bien. Entonces me quedaría 1 sobre 1 medio. 1 sobre 1 medio. Y 1 sobre 1 medio significaría que la secante de 60 pasaría a ser 2. Entonces usted viene, ¿cierto? Como es desconfiado, pesca su calculador y coloca. ¿Cómo calcular esto? Y le da 2. Ya. Bien. Y yo sé que no les da así porque se están engañando. Ya. Bueno. En la calculadora no aparece directamente la secante. No está. Ya. Bueno, después más adelante les voy a explicar la cuestión. Es una maldad mía. Veamos. Mira, última, la cosecante de 60, que vendría a ser, ¿cierto? Cosecante sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. O sea, me quedaría que la cosecante de 60 es 1 sobre 1 medio de la raíz de 3. Ese. Y este 2 se podría colocar aquí arribita y entonces me quedaría la cosecante es 2 sobre la raíz de 3. ¿Ven? O podríamos racionalizar y nos quedaría 2 tercios de la raíz de 3. ¿Se ve? Esa es la historia. Veamos ahora, como resumiendo estas cosas, hay algunas cuestiones interesantes y algunos que se dieron cuenta que el valor del seno de 30 era lo mismo que el coseno de 60, o que el seno de un ángulo era el valor inverso de la cosecante. Veamos, veamos, veamos. Algunos se dieron cuenta. Veamos. Aquí está el triangulito. ¿Ya? Tenemos el triangulito ABC, un triángulo rectángulo. Tendríamos aquí los catetos A y C y la hipotenusa es B. El ángulo alfa, el ángulo beta. Ya. El seno del alfa. ¿Cómo se define? Aquí está el alfa. El seno del alfa. Sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa. A sobre B. Pero aquí hacemos este truco, mire. 1 y este A lo pasamos dividiendo aquí. Se puede, se puede, claro, claro. O arriba multiplicamos por 1 partido por A y abajo por 1 partido por A, entonces quedaría esto. ¿Ves? Yo nada más que para no cansarlos tanto lo hice directo. Es eso. Pero miren quién es B partido por A. ¿Ah? ¿Qué es B partido por A? Miren. Pero la cosecante de alfa, veamos, ¿qué es lo que era la cosecante? ¿Cómo se definía? Se definía como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Está bien? Por lo tanto, el seno de alfa es lo mismo que decir 1 sobre cosecante de alfa. También podríamos decir que la cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno. Lo mismo. Bueno, le quería mostrar eso nomás. El coseno, ¿cómo se define? Se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hagamos el mismo truco, pasamos el C dividiendo al B y me quedaría 1 sobre B sobre C. Lo que es interesante es este valorcito, ese valorcito, B sobre C, B sobre C. Ese pasaría a ser la secante. La secante de alfa es B sobre C, o sea, hipotenusa sobre el cateto adyacente. Lo cambiamos y tendríamos que el coseno del alfa es 1 partido por la secante de alfa.
O bien también podríamos decir que la secante del alfa es 1 partido por coseno. Y la tangente es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Hacemos el mismo truquillo, pasamos el A para acá y tendríamos 1 partido por C partido por A. ¿Qué es C partido por A? Ah, sería la cotangente. La cotangente del alfa pasaría a ser cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces la tangente de alfa es 1 sobre la cotangente de alfa. Bueno, fíjense que hemos ido lentito, ¿ah? De a poquito hemos ido profundizando en esto. Hay cosas bien interesantes acá, cosas muy interesantes. Por el momento, esto que es sencillo, simple, fácil de recordar, fácil de hacerlo, son caballitos de batalla que le llamo yo, que uno podría aprenderse estas cosas. Bueno, nuevamente, si usted llegó hasta aquí y dice, interesante, nunca lo había visto así, me gustó, me gustó. Me voy a suscribir al canal de este caballero porque explica las cuestiones. Se suscribe. No, un latero este viejo. No, no me gustó, no me gustó. Ya, está bien, total. No nos conocemos. Si algún día podríamos conocernos, no sé. Disfrútelo. Nunca está de más. Y si el papá, la mamá se enganchan en esta cuestión, qué bueno. Qué bueno. Porque ellos van a recordar alguna cosa. Van a poder pensar y decir, estoy volviendo a cuando me enseñaban y estas cosas no las vi así. Perfecto, excelente. Cuídese, que esté muy bien. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por la atención y hasta la próxima.